Buenos días, ingeniero Miguel Eliezer Matalaya. El día de hoy yo, Saulo Edilson Chorre Ceballos, alumno del primer siglo de producción agropecuaria, voy a explicar sobre la química orgánica y la química inorgánica. Pues comenzamos hablando sobre la química orgánica, o también conocida como química del carbono, porque en su estudio se basa sobre compuestos que en su composición o estructura tienen presentes el carbono, el 4 electrones de valencia, que garantiza 4 enlaces. Esto puede ser con otros elementos o consigo mismo. Eh, Dentro de la química orgánica, pues podemos decir que están presentes los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos casos especiales se encuentra el azufre y el potasio. La unión de estos elementos con el carbono pueden dar como resultado proteínas, lípidos, vitaminas, aminoácidos, ADN y también hidrocarburos. Bueno, hablaremos de la química inorgánica. La química inorgánica es el estudio de, de la composición, estructura y reacciones químicas de los elementos de la tabla periódica. Este tipo de química estudia aquellos elementos que en su composición o estructura no está el elemento del carbono. Pues podemos hablar eh, sus, sus diferencias entre ellas por medio de una tabla. Podemos decir que en la química orgánica está formado por 4 elementos esenciales de la tabla periódica, como ya dije anteriormente: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. También en la química orgánica están presentes los macromoléculas, que son los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, los ácidos nucleicos, estos formados por los 4 elementos que ya dije anteriormente. En la química inorgánica podemos decir que están formados por moléculas con gran cantidad de átomos. Todos los elementos químicos de la tabla periódica conformados entre sí forman compuestos inorgánicos. La química orgánica es la química o el estudio de los elementos vivos, y la inorgánica de los no vivos. Se puede decir que en la química orgánica hay más de 7 millones de compuestos orgánicos y cada día se van descubriendo más, pero en cambio en la química inorgánica son muy pocos, son 500.000 compuestos inorgánicos que se conocen hasta la actualidad. La química orgánica es un poco más amplia, un poco más compleja de estudiar que la química inorgánica. En la química orgánica están unidos por una unión covalente, donde ambos átomos comparten electrones, pero en cambio en la química inorgánica tienen uniones iónicas, que es un átomo altamente positivo con un átomo negativo. Tienen bajo punto de fusión. En la química orgánica sus elementos tienen bajo punto de fusión y ebullición, menor de los 300 grados centígrados. En cambio en la química inorgánica sus compuestos tienen alta termoestabilidad, necesitan alcanzar arriba de los 700 grados centígrados para realizar distintos cambios en su forma o en su materia. La unión de los iones son excelentes conductores de la electricidad. En la química orgánica sus elementos son muy altos conductores de la electricidad, porque poseen un campo, un polo opuesto y un polo negativo, que es lo contrario de los elementos presentes en la química inorgánica, que no son conductores de electricidad por falta de este campo electromagnético. Pues en la química inorgánica podemos decir que se estudia la mezcla o compuestos de la mayoría de elementos
de la tabla periódica, y en cambio en la química inorgánica se estudian los componentes que en su estructura hay presente el carbono, que vienen principalmente de orgánico, de el estudio de elementos provenientes de forma viva, como ya dije anteriormente, las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Pues podemos decir que la química orgánica es más extensa, un poco más compleja de trabajar que la química inorgánica. La química inorgánica es una ciencia no tan amplia y compleja como la orgánica. Podemos decir que la química orgánica y la química inorgánica estudian la materia, su composición, su estructura y sus transformaciones. Muchas gracias.